Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un principio que se manifiesta en realidad desde el mismo cielo y que, bien entendido este principio, nos podía dar respuestas a muchas cuestiones que pasan y nos pasan, ¿verdad? A veces cuando lanzo, ¿verdad?, las reflexiones que estamos haciendo y veo las respuestas, ¿verdad?, la reacción de muchos de vosotros, me hago la pregunta a veces si el mensaje ha sido demasiado incisivo, demasiado directo, si no lo he hecho bien, ¿verdad? Pero gracias doy a Dios, ¿verdad? Porque en estos momentos de duda, ¿verdad? De debilidad que uno puede sentir, tratando de entender de por qué el mensaje no llega, Cristo trae alivio sobre mi alma, ¿verdad? Hablándome, tratando de ayudarme a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? El mensaje de hoy vendrá a ayudarnos precisamente a comprender realidades y sobre todo una realidad muy profunda que trataremos de entender hoy y trataremos de ver cómo se manifiesta este principio, el porqué del rechazo del mensaje, en realidad el rechazo del mensaje del hombre en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? No solamente ahora al final del tiempo, sino que en realidad este principio siempre se ha manifestado. Por eso Dios hoy trata de ayudarnos a comprender. La reflexión de hoy está titulada El Gran Conflicto. Vamos a tratar de entender de qué nos habla, en qué consiste este conflicto en realidad. Y fijaos, la sierva empieza la reflexión de hoy con una experiencia personal, ¿verdad? Y dice, esta mañana, mucho antes del día de amanecer, ¿verdad?, recibí una bendición de Dios. Antes de que llegara esta bendición, sentí que mis fuerzas me abandonaban. Tuve un gran sufrimiento en todo mi cuerpo. Parecía como si todo el sistema fuera aplastado. Me dolía cada nervio y cada tendón. Pensé en llamar a la familia. Y luego dije en voz alta, atentos, no pueden darme alivio. Voy a seguir, recé al gran médico para que cambiara el estado de las cosas, para que me permitiera sentir su poder curativo. Dice, y el alivio llegó. Bien, fijaos qué experiencia tiene la sierva. Y fijaos que está relacionado con lo que venía hablándose en las últimas reflexiones, que probablemente alguno pensará que tengo alguna obsesión con el tema de la medicina y cosas por el estilo. No. Pero fijaos que aquí se nos revela un principio y nos hablará, ¿verdad?, de este principio en esta reflexión. Pero fijaos, ¿cuál fue la primera tendencia que la sierva tuvo en el momento que experimentó lo que experimentó? Porque en realidad, si nos damos cuenta, fue una prueba para ella. Y lo que nos está pasando es una prueba para nosotros. ¿Cuál fue la primera tendencia que tuvo? Dice, pensé en llamar a la familia. Pero luego se dio cuenta, dice, pero no pueden darme alivio.
¿Y en quién depositó su confianza? Esta es la lección suprema que nuestro Dios trata de enseñarnos. Trata de ayudarnos a comprender que cuando tenemos una necesidad, la respuesta tiene que venir de Dios. Nuestra confianza ha de ser colocada en Dios. Y cuando actuamos de esta manera, la respuesta viene, porque fijaos lo que dice. Recé al gran médico. ¿Quién es nuestro médico? Recé al gran médico para que cambiara el estado de las cosas, para que me permitiera sentir su poder curativo. Y el alivio llegó. Si no hubiese hecho esto, ¿hubiese recibido alivio? No. ¿Os dais cuenta cómo colocándose en la posición correcta, confiando plenamente en Cristo, Cristo puede actuar y actúa? Por eso nos cuenta y por eso empieza por aquí, porque necesitamos entender esta profunda realidad. Esto pasó también en 1888 y cada vez que Dios trató de revelarse. Y en 1888 no confiamos en Cristo. Confiamos en los hombres. Este fue el gran error. Por eso la reflexión está titulada El gran conflicto. ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué elección tuvo que hacer Adán en Edén? Confiar. ¿En quién? ¿Entendéis lo que pasó? Al dudar de Dios, perdió la conexión con Dios, el acceso al árbol de la vida, ¿verdad? Esta es la metáfora profunda que trata de ayudarnos a comprender una profunda realidad que no entendimos a lo largo de toda la historia. Si entendiendo bien cómo se manifiesta este principio, que hoy trataremos de entenderlo, os vais a dar cuenta que en cada evento relatado a través de la Biblia, del Espíritu y Profecía, os vais a dar cuenta que todo reside en esto, en quién depositamos la confianza. Y cada vez que confiamos plenamente en Dios, Dios puede actuar. Puede actuar, porque Él tiene que actuar siempre en justicia. Y el que le da el permiso, que le abre la puerta, soy yo. Si yo confío plenamente, Él puede obrar. Si yo no confío, el enemigo de Dios nos condiciona, recrimina a Dios como que le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Dios no puede obrar en justicia, ¿verdad? Él no puede forzar. De hecho, no fuerza nunca, ¿verdad? Vamos a seguir. Fijaos. Dice, el Señor me ha dado este mensaje para nuestras iglesias. Dice, grita, dice, no te detengas, levanta tu voz como una trompeta y muestra a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Dice, todo el capítulo 58 de Isaías debe ser considerado como un mensaje para este tiempo que debe darse una y otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que es un mensaje tan importante que es como una señal de advertencia que nos la coloca Dios constantemente en este caminar hacia Canaán ante el pueblo de Dios para no desviarse del camino. ¿Verdad? Por eso dice, grita, no te detengas, levanta tu voz como una trompeta, que sea molesta, es decir, una trompeta que te canta cerca de la oreja es molesta, molestísima. Pues levanta tu voz como una trompeta y muestra a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Y esto dice, debe darse una y otra vez.
Resulta que para el pueblo de Dios esto es tan molesto que rechaza el mensaje, por el mismo mensaje que es dirigido a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Tú crees que estás bien, pero no sabes, ¿verdad? No sabes. Y porque no sabes, constantemente te voy a traer el mensaje porque te amo. Quiero que seas salvo. Pero si yo no contesto, no actúo, no le permito a Dios que obre, Dios no puede hacer nada. Dice, hay una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, entre los ángeles leales y desleales. Cristo y Satanás no están de acuerdo y nunca lo estarán. En todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? La verdadera iglesia de Dios. Es curioso cómo constantemente nos trata de señalar la verdadera iglesia de Dios. Es decir, trata de decirnos que en paralelo, en la misma iglesia formal, hay dos iglesias. Una que obedece y sirve a Cristo y otra que está engañada. Cree servir, cree obedecer, pero está engañada. En realidad no obedece, ¿verdad? Dice, la verdadera iglesia de Dios se ha empeñado en una guerra decidida contra las agencias satánicas. Hasta que la controversia termine, la lucha continuará entre los ángeles malvados y los hombres malvados, por un lado, y los ángeles santos y los verdaderos creyentes, por el otro. La batalla que se libra se hará más feroz a medida que se acerque el fin. Más feroz a medida que se acerque el fin. ¿Esto qué quiere decir? Que los engaños serán cada vez más sutiles. Tan sutiles que la gran mayoría ni se darán cuenta. Por eso trato de advertiros en los mensajes que estamos lanzando a la red, ¿verdad? Y que mucha gente rechaza. Soy absolutamente consciente. Muchos porque han sido engañados, porque han recibido la medicina, y claro, dice, ¿y ahora qué? Por eso en la última reflexión os dije, aún hay sangre en el día de la expiación. Pide perdón, arregla el asunto, ayuda a los demás que entiendan el error, haz las cosas bien, haz caminos rectos, ¿verdad? Como nos decía. Y esto es lo que está pasando, ¿verdad? A medida que se acerca el fin, los engaños serán más sutiles y más tremendos, con el propósito de que no estemos conectados con Cristo. Y de esta manera no ser salvos. Dice, aquellos que están en unidad con las agencias satánicas son designados por el Señor como los hijos de las tinieblas. Probablemente que aquí mucha gente estaría tentada en decir, no, pero si nosotros vamos a la iglesia, nosotros servimos al Señor, los otros son ahí en el mundo. Una vez más trato de advertiros. ¿Qué le dice Cristo a los judíos? A Israel. ¿A quién sirve en realidad? ¿Qué es lo que ellos creían? ¿Y qué es lo que les dice Cristo? No nos confundamos, queridos. No nos confundamos. Porque este mensaje va dirigido a la iglesia. ¿En cuál iglesia están los dos grupos? ¿Tratando de salvar a quién? A los que en el marco de la iglesia son engañados y que por desgracia son mayoría. El mundo está perdido. Aquellos ni siquiera se plantean Dios y nada. La batalla del enemigo de Dios está
con el remanente de Dios en realidad, de todos los tiempos. ¿Y dónde está este remanente? Supuestamente cree aceptar a Cristo. ¿Qué nos demuestra la historia? Que una y otra vez hemos sido engañados, hasta el punto que matamos al mensajero de Dios, a Cristo mismo, y ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Con el Evangelio en la mano. La profecía estaba. No se dieron cuenta. Y en 1888, la sierva estaba en medio de ellos. Dios manda su mensaje a través de los dos mensajeros, Jones y Waggoner. ¿Qué ocurre? Ni se dan cuenta. ¿Cómo de sutil era el engaño? Era tan sutil que ellos creyeron, lo mismo que creen la gran mayoría hoy, que cuidado con hablar en contra de los maestros, cuidado con hablar en contra de la iglesia, porque allí reside nuestro poder, ¿verdad? ¿Y no fue este el error de 1888? ¿Dónde reside el poder? En Cristo. Cristo nuestra justicia. Él lo es todo para nosotros. Por lo tanto, en Cristo debemos de depositar nuestra confianza. Por esto empezó la reflexión como empezó. Cuando depositó la confianza en el gran médico, llegó la respuesta. ¿Y si no hubiese hecho lo que he hecho? ¿Hubiese llegado la respuesta? No. ¿Era una prueba para ella? Es una prueba para nosotros. Es el gran conflicto, la gran lección. ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿En quién depositó Adán su confianza? ¿Entendéis la clave del asunto? No hay ni puede haber una enemistad natural entre los ángeles caídos y los hombres caídos. Ambos son malos. Porque cuando estás en este lado de rechazar a Cristo, esta naturaleza caída solo sabe hacer una cosa: el mal. Y cree que está haciendo bien, que está haciendo lo correcto. Esto es lo perverso de la situación, ¿verdad? Y esta es la lección que Cristo trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad? Dice, a través de la apostasía, porque trata de explicarnos en profundidad este mecanismo, queridos, para ver si de alguna manera alguno despierta. A través de la apostasía, ambos abrigan sentimientos malvados. Los ángeles perversos y los hombres perversos se alían en una confederación desesperada contra el bien. Ahora yo pregunto, ¿hay alguien, que lo hay, pero es un pequeño grupo, ¿verdad? En realidad. Pero ¿hay alguien que voluntariamente se alía con el enemigo? ¿A quién creían judíos que servían los judíos? ¿A quién creían? Ellos creían servir a Dios, ¿verdad? Ellos se creían el pueblo escogido por Dios. ¿Qué les dice Cristo? ¿Entendéis la sutileza del engaño? Esto es lo que trata de explicarnos. Trata de ayudarnos a comprender. Esto explica el rechazo del mensaje. Esto explica el rechazo del mensaje. Satanás sabía que si podía inducir a los hombres, como había inducido a los ángeles, a unirse a él en su rebelión. Ahora pregunto yo, ¿esta es unión voluntaria? O sea, consciente. ¿Es una unión voluntaria? Sí, porque es una elección. Pero, ¿de verdad elegimos unirnos al enemigo? No, sin embargo, por sus frutos, los conocerás, nos dice Cristo, por nuestra actuación, por nuestra elección, actuamos de manera natural esta naturaleza caída en conformidad con el apóstata, ¿verdad? Con el enemigo de Dios. Dice, a unirse él en su rebelión, tendría una fuerza poderosa.
Él conoce esto porque él ha experimentado el primero esta realidad. Tendría una fuerza poderosa con la cual llevar a cabo su rebelión. Y esto es lo que trata de revelarnos Dios. Este poder de esta naturaleza caída de estar en enemistad con Dios. ¿Verdad? Dicen, las huestes del mal hay discordia y desavenencias, como es lógico normal, ¿verdad? Pero, y ahí me voy a parar un momento, porque es que esto es tan tremendo, queridos. Por eso Cristo nos dice que cuando Él habita aquí, en el arca del pacto, es cuando realmente somos libres. Es decir, fuera del marco de esta fuerza poderosa que experimentan todos los caídos, los que están en apostasía, ¿verdad? Solamente cuando Cristo habita aquí, en realidad experimentamos la libertad. Y la demostración es que Lucifer pudo elegir mal y no se lo impidió nadie. Adán pudo elegir mal, no se lo impidió nadie. Nosotros podemos elegir mal, no nos lo impide nadie. Y es más, Dios constantemente nos ruega, elegidme a mí, sed libres. Y aquí necesitamos entender cómo se manifiesta el poder del mal y cómo se manifiesta el poder del amor. ¿Verdad? En las huestes del mal hay discordia y desavenencias, pero todas son firmes aliadas en la lucha contra el cielo. Su único objetivo es desacreditar a Dios y su gran número les lleva a abrigar la esperanza de que podrán destronar a la omnipotencia. Tienen un propósito común, ¿verdad? Un frente común, a pesar de la discordia y desavenencia que está en medio de este grupo, por decirlo de alguna manera. Allí, cuando nos dice esto, deberíamos de entender ahora por qué está pasando lo que está pasando en medio del pueblo de Dios. ¿Y a quién sirve en realidad? Hay discordia, hay desavenencias. ¿Esto pasa en el amor? ¿Os dais cuenta que no? Necesitamos entender el principio a profundidad, ¿verdad? Dice, cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, eran inocentes y sin pecado, o sea, sin estar separados de Dios, en perfecta armonía con Dios. Eso es lo que, de hecho, lo está poniendo porque cuando entiendes el lenguaje del cielo, entiendes lo que trata de decir. Y dice, eran inocentes sin pecado, en perfecta armonía con Dios, unidos a Dios, ¿verdad? La enemistad no tenía existencia natural en sus corazones. La enemistad no tenía existencia natural, no estaba en su naturaleza, en sus mentes, ¿verdad? En sus corazones. Pero cuando transgredieron, su naturaleza dejó de ser impecable. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se separó, ¿verdad? El pecado y Dios, incompatibilidad total, ¿verdad? Se convirtieron en malvados porque se pusieron del lado del enemigo caído. ¿Voluntariamente? Sí. ¿Engañados? También. ¿Os dais cuenta? Fueron engañados, pero eligieron. Sí, desconfiaron de Dios, haciendo las mismas cosas que Dios especificó que no debían hacer. Si no hubiera habido interferencia por parte de Dios, el hombre habría formado una firme alianza con Satanás contra el cielo. Pero cuando se pronunciaron las palabras, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en calcañar, Satanás supo que aunque había logrado hacer pecar a los seres humanos,
aunque los había llevado a creer su mentira y a cuestionar a Dios, aunque había logrado depravar la naturaleza humana, ¿qué había perseguido él? Aunque había logrado depravar, bajar, ¿verdad?, la naturaleza humana. ¿Y cuál era entonces la naturaleza humana correcta? ¿Cuál es la nuestra ahora? Desprovistos de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál era la naturaleza de Adán entonces? Divino-humana. ¿Ahora entendéis a Cristo? ¿Entendéis cuál era la naturaleza humana perfecta? Cristo unido a la divinidad. ¿Y qué vino a hacer? A unirnos con esta naturaleza perdida en Edén, ¿verdad? Aunque había logrado depravar la naturaleza humana, se había hecho algún arreglo por el cual los seres que habían caído serían colocados en terreno ventajoso, su naturaleza renovada en la piedad. Vio que su actuación al tentarlos reaccionaría sobre sí mismo y que se colocaría donde no podría convertirse en vencedor. Y fijaos que ahora, cuando voy para atrás, dice, Satanás sabía que se había hecho algún arreglo por el cual los seres que habían caído serían colocados en terreno ventajoso. ¿Y qué vino Cristo a hacer? A colocarnos en esta posición. Y fijaos que siempre nos habló de Daniel. Daniel se colocó en una posición en donde Dios pudo actuar. La sierva se colocó en una posición en donde el médico pudo actuar. Cristo vino y nos colocó en una posición en donde podemos elegir unirnos a sí mismo, al Espíritu, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Y el enemigo sabía que Dios había preparado algo para que el hombre pueda ser... se había hecho algún arreglo por el cual los seres que habían caído serían colocados en terreno ventajoso, que puedan elegir reconectarse de nuevo con Cristo, ¿verdad? En la declaración, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, Dios se comprometió a introducir en el corazón de los seres humanos un nuevo principio. Y dice, Dios se comprometió. Por eso Cristo, nuestra justicia, es el mensaje supremo. Dios se comprometió a introducir en el corazón, en la mente de los seres humanos, un nuevo principio. El odio al pecado, al engaño, a la simulación, a todo lo que lleva las marcas de la astucia de Satanás. Lo que diría yo aquí es, se comprometió a darnos un espíritu de discernimiento para poder elegir entre el bien y el mal. Y ahí entiendes cuando Dios le dice a Adán, te pongo delante de ti el bien y el mal, elige el bien y vivirás. ¿Qué se compromete Dios a poner en nosotros? Este principio, ¿verdad? Un espíritu de discernimiento. ¿Qué vino Cristo a hacer? Colocarnos el espíritu a nuestra disposición de tal manera que teniendo el espíritu entendemos la verdad y podemos elegir la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Entendéis? En la plenitud de los tiempos vino Cristo y en su naturaleza humana vivió en esta tierra una vida sin mancha de pecado. Pero Cristo vino en una naturaleza humana perfecta, divino-humana. Él nunca se separó de Dios, nunca pecó, nunca actuó en contra de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Él nunca quiso separarse de Dios, de su voluntad, ¿verdad? Con todo su ser, odiaba cualquier tipo de pecado. Con todo su ser, ¿qué nos dice el Evangelio? Ama a Dios con todo tu ser. Con todo su ser,
odiaba cualquier tipo de pecado, de forma de separarse de Dios. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Los emisarios de las tinieblas atribuyen a Cristo el mérito de ser quien los expulsó del cielo. Le odian por su pureza. Cuando vino a este mundo, su pureza fue un reproche constante para la generación orgullosa y sensual que entonces vivía en la tierra. Lo odiaron y al final lo crucificaron. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, confrontada con la verdad, con Cristo. Ayer vimos quién es la palabra. Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra naturaleza, confrontada con la pureza, con la verdad, con Cristo, dice, lo odiaron y al final lo crucificaron. ¿Por qué rechazamos esta verdad que no es el mensaje oficial, que se proclama oficial, sino todo lo contrario? Pecamos hasta que Cristo viene. El pueblo a este mensaje no le dice nada. Lo acepta tranquilamente. ¿Por qué? Porque lo ven como una realidad en sus vidas. ¿Pero qué no experimenta el pueblo? A Cristo, al Espíritu. Eso es lo que el pueblo no experimenta. Y se queda tan contento ante el mensaje de apostasía y rechaza tan plenamente el mensaje de la verdad. ¿Entendéis el principio? Ahora entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Digo ahora porque lo entiendo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. ¿Por qué rechazamos la verdad? Porque en realidad a quien rechazamos es a Cristo. Por eso la pregunta siempre es la misma. ¿Tenemos a Cristo? ¿Tenemos la verdad? ¿Tenemos la palabra? ¿Tenemos la vida? Todas ellas sintetiza Cristo nuestra justicia. En su obra, en esta tierra, Cristo vio como al desatender los mandatos de Dios, en lo que respecta a la justicia y a las verdaderas doctrinas, no las que el pueblo creían que era la verdad y que servían a Dios, sino las verdaderas doctrinas, las que Cristo les predicó, las que Cristo les enseñó, les presentó y que rechazaron, ¿verdad? El mal se haría casi indistinguible del bien, El mal se haría casi indistinguible del bien. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Al mal lo consideramos bien y al bien, al mensaje de la verdad, mal, apostasía. Todo revertido, ¿verdad? ¿Por qué? Por culpa de este principio, de no comprender en profundidad cómo se manifiesta esta naturaleza caída, ¿verdad? Dice, a veces contemplaba el poder engañoso de Satanás y veía que había que hacer frente a la maldad de los obreros del mal, dice. Había que hacer frente a la maldad de los obreros del mal. ¿Quién era el liderazgo de Israel? Los obreros del mal, dice. En una de esas ocasiones cayeron en los oídos de la multitud de las palabras. ¿Por qué no entendéis mi discurso? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Cuando reflexionas con profundidad, Cristo no pregunta esto porque Él no sabía, sino todo lo contrario. Pregunta esto para que yo me dé cuenta por qué rechazo la verdad. ¿Qué es lo que me está pasando? Dice, ¿por qué no entendéis mi discurso? Si yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no entendéis? ¿Verdad?
¿Por qué no podéis? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué es lo que trataba de decir? ¿No os dais cuenta que no sois libres? ¿No os dais cuenta que lo que yo os estoy diciendo es lo escrito está? Y vosotros no paráis de perseguirme, de condenarme y de hacerme todo tipo de mal. ¿Y por qué no os preguntáis? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que está pasando para que rechacéis la verdad? ¿Y no es eso lo que está pasando hoy también? Claro. Dios envía a sus mensajeros. ¿Cómo son recibidos? Como siempre. Rechazo total y absoluto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre haréis. Él fue un asesino desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué es lo que trata de decir? No permaneció en la verdad. ¿Quién es la verdad? En Cristo. ¿Quién les llevó a la existencia a todos, incluido a Lucifer? Cristo. ¿Por qué no permaneció su confianza en él? ¿Por qué no confió en él? Eso es lo que trata de decir. No permaneció en la verdad. No se sometió a la condición en la que estaba. Y más alto no podía estar, ¿verdad? Porque no hay verdad en él. Porque mi espíritu no está en él. ¿Comprendéis lo que trata de decir en profundidad? Cuando dice una mentira, habla por sí mismo. Y allí nos revela un principio. ¿Qué decía Cristo? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Qué trataba de revelar aquí Cristo? Mecanismos. ¿Cómo actúa el amor, el Espíritu de Dios? ¿Y cómo actúan los que están desprovistos del Espíritu de Dios? Y esto es lo que trata de revelarnos aquí, ¿verdad? Cuando dice una mentira, habla por sí mismo, no habla del Padre. Yo hablo del Padre. ¿Entendéis cómo trata de colocarnos ante el espejo para darnos cuenta de una profunda realidad? Dice, porque es un mentiroso y el padre de ella. Porque el padre de la verdad, ¿quién es? Dios en Cristo, ¿verdad? ¿Y el padre de la mentira quién es? Este espíritu maligno en nosotros, esta naturaleza caída, el mal, el poder maligno del mal, ¿verdad? ¿Os dais cuenta cómo nos revela realidades de las cuales no nos dimos cuenta? Y ahí deberíamos de hacernos la pregunta, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no me entendéis? Porque no tenéis el espíritu correcto, ¿verdad? ¿Entendéis lo que trata de decir Cristo? Ahora entendemos nuestra realidad. Yo sé que es duro, queridos, pero necesitamos escuchar a Dios, tratar de entender a Dios, someternos a Dios, si queremos ser libres. Si no, qué sutil es el engaño. Creer ser libres, creer obedecer a Dios, pero en realidad estando en enemistad con Dios, ¿verdad? Explicando la parábola de la cizaña y el trigo dijo, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Pero la cizaña son los hijos del malvado. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que delinquen y a los que hacen iniquidad, y los echarán en un horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es metáfora, no es literal, ¿verdad? Nos está hablando de una metáfora, no de lo que ha dicho será literal, porque no es así, ¿verdad? Es una parábola. Así vemos que entre Cristo y Satanás hay un conflicto incesante. Este conflicto se librará hasta que se cumpla la obra de la salvación. Mediante el poder transformador de la gracia de Cristo, los hombres pueden prevalecer contra el mal que lucha por la victoria. Sin embargo, el pueblo de la realidad de hoy dicen que no pueden. ¿Tienen a Cristo? ¿Tenemos a Cristo? ¿Entendéis lo que está diciendo? Mediante el poder transformador de la gracia de Cristo, los hombres pueden prevalecer contra el mal que lucha por la victoria. Pero el pueblo de Dios de la actualidad, desprovisto del poder transformador de la gracia de Cristo, dice, no podemos. El pueblo asume esta realidad como una verdad, cuando en realidad es un sutil engaño del enemigo. Ante esta apostasía, ante este engaño, el pueblo no rechistea. Cuando se le presenta la verdad, la rechaza, porque el engaño está predicado desde los púlpitos y la verdad pura está predicada por un puñado de personas. ¿A quién hay que creer? No, si la mayoría creen lo que dicen desde el púlpito. ¿Entendéis el sutil engaño del enemigo? Dice, no es necesario que se conviertan en siervos de Satanás. No es necesario que abiertamente se declaren sirviendo a Satanás. En los engañados de sus mentiras. No tienen que seguir siendo sus cautivos voluntarios. Cautivos voluntarios. ¿Por qué dice esto? Porque eligen no creer la verdad. Eligen creer en el engaño. La misma historia del Edén. Hoy, en nuestra realidad. ¿La entendemos? ¿Entendemos estos principios tan fundamentales que dice que es el gran conflicto? ¿Entendéis? Pueden levantarse contra el engañador, cuyo astuto tejido de mentiras costó a nuestros primeros padres su hogar en el Edén. Pueden resistir los ataques de Satanás. Dios puede darles el poder de distinguir, este espíritu de discernimiento del que hablábamos, ¿verdad? Entre la falsedad y el error, la sinceridad y la verdad. Pregunto, ¿tenemos a Cristo? ¿Tenemos este poder de distinguir entre lo falso y el error, lo sincero y la verdad? ¿Lo tenemos? ¿Y por qué no entendimos los tiempos y los eventos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Entendéis la sutileza del asunto? Si lo desean, pueden estar en un terreno privilegiado. De nuevo nos dice Dios, si no estáis en la condición correcta, no puedo actuar, no puedo hacer nada por vosotros. Tienes que elegir. Pero si no tienes este poder de discernimiento, ¿sabes elegir? Ya sé que es molesto, pero por eso lo digo. ¿Tenemos a Cristo? ¿Estamos seguros? Si lo desean, pueden estar en un terreno privilegiado, pero pueden continuar allí solo poniendo su mano en la mano de Cristo y siguiendo donde Él guía el camino.
¿Qué es lo que nos trata de decir? Pueden permanecer conectados con este espíritu de discernimiento. ¿Qué es quién? Cristo. Si están conectados con Cristo, ¿verdad? Tienen el espíritu de discernir. Y dice, solo pueden permanecer conectados con Cristo, solo poniendo su mano en la mano de Cristo, confiando plenamente en Cristo y siguiendo donde Él guía el camino, no los hombres. ¿Entendéis cuál es el gran conflicto? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿De verdad confiamos en Cristo? Espero que podáis entender la sutileza, cómo obra Dios y cómo obra el enemigo, ¿verdad? Es después de que el hombre ha recibido luz y evidencia, ¿a través de quién? Cristo en palabra, ¿verdad? Después de que ha visto el contraste entre la verdad y el error, que la lucha contra el pecado comienza en su corazón. Mientras tanto, no tiene el espíritu de discernimiento. No está conectado con Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna lucha. Paz y seguridad. Tranquilos. Nosotros tenemos la verdad. Es decir, nosotros tenemos a Cristo. Es decir, ¿qué decían los judíos? Nosotros tenemos la verdad. Nosotros servimos al Padre. Y Cristo les dijo, sí, al Padre de las mentiras, del engaño. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Pero esta enemistad contra el mal no existía en su corazón hasta que Cristo la puso allí. Hasta que Cristo empezó a tener espacio aquí, que haga su obra, ¿verdad? Los que son verdaderamente leales, no declarados, no, verdaderamente leales, palabra y espíritu, mostrarán que su mente y su corazón están plenamente con el Señor Jesús. Plenamente con el Señor Jesús. Si no están plenamente, no está el Espíritu de Cristo aquí. Es un espíritu seductor engañador. El del trono del lugar santo. Espero que podáis entender la visión de los dos tronos y lo relevante, lo sumamente importante que es aquella visión. Y cómo de marginalizada que la mayoría del pueblo de Dios la desconoce. Y aquello es de suma importancia para poder entender de verdad nuestra profunda realidad. Discernirán, dice, los sentimientos engañosos de Satanás y se negarán a respaldar acciones que Dios condena. ¿Y qué dice el liderazgo de la iglesia hoy? Confíen en la ciencia. ¿Qué es lo que tratan de decir? Desconfíen de Dios, del gran médico. ¿Entendéis? Dice, vamos a entenderlo bien, porque entre tanto comentario perdemos el hilo, ¿verdad? Los que son verdaderamente leales mostrarán que su mente y su corazón están plenamente con el Señor Jesús. Discernirán. Cuando tienes a Cristo, tienes capacidad de discernir los sentimientos engañosos de Satanás. ¿Verdad? Los sentimientos engañosos de Satanás. Y se negarán a respaldar acciones que Dios condena abiertamente. Pecamos hasta que Cristo viene. Mayoritariamente aceptado. Nadie ni rechistea. Predicas la verdad. Rechazada mayoritariamente. Promueves la ciencia. Todo el mundo hay que tomar la medicina. Promovida de los más altos foros. Hay que obedecer a Dios. Hay que someterte a Dios. Rechazada totalmente.
¿Entendéis el principio? ¿Entendéis la sutileza del engaño? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Yo ya lo sé aquí, ya os lo dije aquí, puede hablar un loco, da igual. Esto no es relevante. Lo que sí es relevante, que a lo mejor alguno despertará. Alguno entenderá y salvará su alma. Elegirá a Cristo. Confiará plenamente en Cristo. Y él será salvo. Esto sí es relevante. Lo demás, totalmente irrelevante. Yo no soy nada. No soy nadie. Sino Cristo en mí, el que vive. Él es relevante. Él es el camino, la verdad y la vida, a pesar de. No importa lo que me digan, lo que me pase, esto no es relevante. Irrelevante totalmente. Pero Cristo es realmente relevante. Y si algún alma se salva, a Dios sea la gloria. La verdad triunfó por un alma. Pero el que continúa apartándose de las leyes del reino de Cristo, muestra un espíritu que está cada vez más decididamente en enemistad con Dios. ¿Dónde está la mayoría? Los que confían en el hombre. Si no presentas tu pasaporte, no puedes acudir a la iglesia. Ayer hablaba con alguien y decía, pues menos mal. Gracias porque me lo han dicho, ¿no? Porque menuda trampa. Desde los foros oficiales, vuelvo a preguntar, ¿tenemos a Cristo? ¿Tenemos el poder de discernir entre el bien y el mal? ¿Por qué al final será solo un pequeño grupo? ¿Ahora entendéis? El Señor llama al que ha estado obrando la injusticia para que deje sus pecados y se convierta. ¿Quién llama? ¿En el día de la expiación? ¿Hay sangre para ti, pobre alma, que has sido engañada? ¿Hay perdón? El Señor llama al que ha estado obrando la injusticia para que deje sus pecados y se convierta. Aún es posible. Lo digo últimamente, es tarde, pero no es demasiado tarde. Aún hay sangre, aún hay misericordia. A menos que la gracia transformadora de Cristo sea derramada en su alma, se negará a oponerse a las obras de Satanás. Te será imposible, si no estás conectado con Cristo, a menos que la gracia transformadora de Cristo sea derramada en su alma, se negará a oponerse a las obras de Satanás. Estará atrapado por este poder maligno. No eres libre. No eres salvo. Pobre alma, entiende de una vez. El agente humano que es obrado por el poder de Satanás, cerrará la puerta de su corazón, de su mente, a toda apelación hecha por el Salvador. ¿Qué le pasa al supuesto remanente? ¿Al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que le pasa? El agente humano, que es obrado por el poder de Satanás, cerrará la puerta de su corazón, de su mente, a toda apelación hecha por el Salvador. Él envía a sus mensajeros. Trata de presentarte la verdad.
pero no puede elegir por ti. El que tiene que colocarse en la posición correcta eres tú, soy yo. Si no, Él no puede hacer nada. Él no obra injusticia. Se negará a oír las palabras. Se negará a oír las palabras. Atento, iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está Cristo a la puerta? ¿Y quién está dentro? La visión de los dos tronos nos da la respuesta de por qué Cristo está afuera y dentro es un otro espíritu. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el Dios del cielo no ejercerá su poder para obligar al hombre a practicar la justicia con el corazón en decidida resistencia. Dios del cielo no ejercerá su poder para obligar al hombre. Esta es tu responsabilidad y la mía. Escuchar el mensaje, escuchar el llamado de la puerta y abrir la puerta. Dios no rompe la puerta. Él llama. ¿Quieres? ¿Quieres ser salvo? Ábreme. Yo entraré. Yo cenaré contigo el final del camino de Emaús. Y entenderás quién soy yo. Entenderás quién soy yo. ¿Entendéis, mis queridos hermanos, el llamado de amor y de misericordia de nuestro Dios a un pueblo en plena apostasía, liderado por hombres que no tienen a Cristo? Habrá enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la suya. Oramos para que esta enemistad sea vista más decididamente, para que la justicia sea exaltada y el pecado sea llamado por su justo nombre. Dejemos de ser hipócritas. Dejemos de ser hipócritas. Hay que decirle al pecado por su nombre, porque si no, así es como obra el enemigo de Dios. Así es como nos tiene engañados. No hay que decir ciertas cosas. No hay que actuar de ciertas cosas. No hay que hacer ciertas cosas. Así nos tiene engañados. Fijaos, cuando en el pueblo de Dios hay quienes se han apartado del camino de la obediencia humilde, quienes han exaltado el yo, ¿qué quiere decir? A nosotros tenéis que obedecernos porque nosotros tenemos la verdad, estamos preparados, tenemos títulos, doctorados, maestrías, nosotros sabemos. Quienes han exaltado el yo, quienes se han unido a Satanás, ¿perdona? Quienes se han unido a Satanás para acusar y condenar a los hombres designados por Dios para ser ministros de salvación. ¿Quiénes son los verdaderos ministros? A los hombres designados por Dios, no por una universidad, escuela o cualquier otra institución. Los hombres designados por Dios para ser ministros de salvación, a los que el pueblo les dice disidentes, apóstatas, lo mismo que a Cristo, que a todos los profetas, en toda la historia. ¿Guardaremos silencio por temor a herir sus sentimientos? No hay que decirles nada. A estos, a quienes se han unido a Satanás para acusar y condenar a los mensajeros de Dios. ¿Guardaremos silencio por temor a herir sus sentimientos?
Hace no tanto tiempo atrás, en una conversación privada con un anciano de mi iglesia, y me preguntaba, oye Gabriel, ¿cuál es tu molestia en realidad? Digo, ninguna, con ninguna persona en realidad, con la iglesia, con aquellos a los que Dios les considera la máxima autoridad, la iglesia en su conjunto, la iglesia local me refiero, ¿verdad? A la suma de las familias. ¿Por qué? Justamente por lo que nos acaba de decir aquí. ¿Guardaremos silencio por temor a herir sus sentimientos de los maestros cuando hacen mal? Han sido testigos, y me refiero a mí y a mi iglesia, han sido testigos del mal hecho en medio de ellos. Ellos han elegido y unos pocos han decidido otra cosa. Y por eso, con la iglesia en sí, soy molesto. Pero no ese tipo de molestia que algunos creen. No. Es aquella molestia que reside de que Dios les ha colocado como máxima autoridad y ellos han depositado esta autoridad en manos de unos pocos y les han permitido hacer lo que quieran, contrario a la voluntad de Dios. Esta es la única molestia, si es que se puede llamar molestia. Pero esta es la realidad que ocurre hoy en día. Unos pocos hacen lo que quieren con la autoridad que la iglesia ha depositado en ellos. Y tienen a la iglesia sometida a estos pocos. Por todo tipo de politiqueo y mecanismos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? Y la iglesia no entiende, ¿verdad? Llaman a los que Dios ha designado disidentes, apóstatas, hombres que obran en contra de la iglesia. ¿Entendéis la sutileza de los principios que Dios trata de enseñarnos? Cuando hay hombres en la iglesia que aman las riquezas más que la justicia y que están dispuestos a aprovecharse de sus semejantes con tratos injustos, ¿no haremos ninguna protesta? Y cuando los hombres que ocupan la posición de líderes y maestros trabajan bajo el poder de ideas y sofismas espiritualistas, no espirituales, no, espiritualistas, que se les parecen, pero que son sofistería del gran engañador, ¿verdad? ¿Guardaremos silencio por temor a perjudicar su influencia mientras las almas son engañadas? Y es ahí donde digo yo, la iglesia se merece donde está, porque Cristo les ha dado el mayor privilegio de ser representantes de Él, la máxima autoridad, y ellos han depositado esta autoridad en manos de unos pocos que trabajan bajo el poder de ideas y sofismas espiritualistas. ¿Se merece su suerte? Sí, si fuéramos malignos. Pero Dios les ama. Por eso les habla. Trata de despertarlos. Despertad. No permitáis el mal en medio de vosotros. No permitáis este sutil engaño. No, hablan contra de la iglesia. Hablan contra de los maestros. ¿Quién es la iglesia? ¿Y quiénes son los verdaderos ministros? ¿Entendéis la confusión? Satanás
se valdrá de toda ventaja que pueda obtener para hacer que las almas se enturbien y queden perplejas. Y eso es lo que está pasando. Tantas verdades, día tras día, reflexión tras reflexión, reveladas aquí, tiene a la gente perpleja. No se lo puede creer, tanto engaño. No es posible. No, este hombre está hablando de lo suyo, sin darse cuenta que este hombre está hablando de lo que está escrito. Yo pregunto, ¿y los maestros de Israel? ¿De qué estarán hablando? De sofismas espiritualistas. Se les parece, pero no es lo mismo. Satanás se valdrá de toda ventaja que pueda obtener para hacer que las almas se enturbien y queden perplejas, con respeto a la obra de la Iglesia, con respeto a la palabra de Dios y con respeto a las palabras de advertencia que Él ha dado por medio de los testimonios de su Espíritu. ¿Dónde ha atacado el enemigo? No entender quién es la Iglesia, no entender el poder de la palabra, quién es la palabra, y rechazar los testimonios de su Espíritu. Nos ha anulado por completo. Y la Iglesia ni se entera. Paz y seguridad. Tenemos la verdad. Que Él ha dado por medio de los testimonios de su Espíritu para proteger, atentos, a su pequeño rebaño. Pequeño. De las sutilezas del enemigo. En medio de su pueblo. ¿Entendéis de quién habla aquí? Cuando los hombres se levantan en desafío contra el consejo de Dios, están guerreando contra Dios. ¿Qué ocurre con todos aquellos que rechazan la verdad en todas sus formas? La que Dios elige. Es correcto que los que se relacionan con tales hombres los traten como si estuvieran en perfecta armonía con ellos, sin hacer diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Es correcto? Es correcto que los que se relacionan con tales hombres, apostasiados, ¿verdad?, los traten como si estuvieran en perfecta armonía con ellos, sin hacer diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Es correcto que la Iglesia esté calladita ante la apostasía en su medio? Claro, porque les han sido enseñados que pecamos hasta que Cristo viene. Todo el mundo vive conforme con este argumento, esta apostasía. Y ahora a ver quién se atreve a levantar la voz. Nadie. Todos a una. Si todos somos pecadores, esto es una realidad. ¿Pero por qué? ¿Tenemos a Cristo? ¿Y vivimos así? ¿Discernimos así? Aunque sean ministros o médicos misioneros, han deshonrado a Cristo ante los leales y los desleales. Y yo pregunto a la Iglesia, ¿a quién está defendiendo? ¿Qué está defendiendo? La reprimienda abierta es necesaria, dice, para evitar que otros sean engañados. La reprimenda abierta, que tanto odio a la Iglesia,
y sobre todo los ministros, es necesaria, dice Dios, para evitar que otros acepten este argumento que pecamos hasta que Cristo viene. No hay otra solución. Para que otros sean engañados. Dios trata de proteger a su pequeño rebaño, a los leales, que también están en medio de esta iglesia, ¿verdad? Creer que el mal no debe ser condenado, porque esto condenaría a los que practican el mal, es actuar a favor de la falsedad. Es estar apostasiado. Todos a una. Pero algunos hablan en contra de la iglesia y de los maestros. ¿Y de dónde viene esta sutileza? ¿De dónde viene este engaño tan fino, tan difícil de discernir? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el enemigo? ¿Quién se le parece más a nuestra forma de entender y ver las cosas? El enemigo, ¿verdad? Porque es ser de una clase superior, no hablar de ciertas cosas, no presentar ciertas cosas, no decir ciertas cosas. Esto revela clase. ¿Y de quién es promovida esta clase? ¿Por Dios? ¿Esta es la verdadera clase? ¿La que reside del amor? ¿Entendéis la sutileza del engaño? Si después de que a un hombre se le han dado muchas advertencias y avisos para salvarlo de sus hereditarias y cultivadas tendencias al mal, se ofende y se niega a aceptar el mensaje que le ha sido enviado graciosamente desde el cielo y deja de lado la reprensión del Espíritu Santo, ¿de quién es la reprensión? ¿De Gabriel? ¿Gabriel habla? ¿Esta es su palabra? ¿Lo que Gabriel dice es de Gabriel? Se ofende y se niega a aceptar el mensaje que le ha sido enviado graciosamente desde el cielo y deja de lado la reprensión del Espíritu Santo. Atentos. ¿Por qué estamos como estamos? Su corazón, su mente y su conciencia, el arca del pacto, se endurecen y se encuentra en grandes tinieblas. Y a ver quién lo puede sacar de ahí. ¿Por qué estamos donde estamos? Por tolerar el mal en medio de nosotros. Hacernos partícipes de las obras del enemigo. Y no declarar abiertamente el mal que reside en medio de nosotros. ¿Y cómo nos hemos ido alejándonos tanto y tanto de Dios? Y se encuentra en grandes tinieblas. A ver quién le enciende la bombilla. A ver quién le pone luz. Porque está en total oscuridad. No se entera de nada. Duro, ¿verdad? Pero espero que podáis entender el principio, queridos. Dice, la enemistad que Dios ha puesto en nuestros corazones contra las prácticas engañosas debe mantenerse viva, porque está muerta, visto lo visto. Porque estas prácticas ponen en peligro las almas de aquellos que no las odian, que las aceptan, que esto es de clase, esto es ser elevado, ¿no? Qué bien nos ha engañado Satanás, ¿verdad? Lo que es clase
¿Y cuál es la verdadera clase? ¿No? Todos los tratos engañosos, toda la falta de veracidad con respecto, atentos aquí, al Padre y al Hijo, mediante la cual se presentan sus caracteres bajo una luz falsa, doctrina de la Trinidad, cuidado. Eso es lo que trata de decirnos. Estamos en 1904, no sé si os dais cuenta. Ya se estaba obrando la iniquidad, ¿verdad? Ya se estaba preparando este camino. Todos los tratos engañosos, toda la falta de veracidad con respecto al Padre y al Hijo, falta de veracidad con respecto al Padre y al Hijo, mediante la cual se presentan sus caracteres bajo una luz falsa, estaban tratando de implementar la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Con la cual tanto pelearon los pioneros, deben ser reconocidos como pecados graves, dice. ¿Por qué está la Odisea como está? ¿Por qué está Cristo a la puerta? ¿Entendéis lo que está diciendo? Deben ser reconocidos como pecados graves. Hay quienes se han convertido en eruditos aptos en esta obra engañosa. ¿Entendéis de lo que nos habla? De la dichosa doctrina de la Trinidad. Dice, los que no pueden ver el peligro que amenaza la herencia del Señor a causa de estas cosas, pronto no sentirán ninguna enemistad contra el archiengañador. ¿Y no es lo que está pasando? Pecamos hasta que Cristo viene. Aliados, fuertes. Pecamos hasta que Cristo viene. Pronto no sentirán ninguna enemistad contra el archiengañador. ¿Dónde estamos? ¿Tenemos a Cristo? Los que ocupan puestos de confianza en nuestras instituciones deben mostrar una vigilancia constante. Este era su rol: vigilar de no caer en apostasía. Y fueron los que promovieron caer en la apostasía. No digo todos, hablo de principio, pero por sus frutos los conocerás, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de hoy? La que ella advertía: los que no pueden ver el peligro que amenaza la herencia del Señor, ¿verdad? A causa de estas cosas, ¿qué cosas? La doctrina de la Trinidad, ya se trataba de implementar. Pronto no sentirán ninguna enemistad contra el archiengañador. Hoy predicamos al mismo Satanás. Pecamos hasta que Cristo viene. El hombre no puede obedecer. Más claro agua, ¿no? Digo yo. Los que ocupan puestos de confianza en nuestras instituciones deben mostrar una vigilancia constante. En palabras y conducta, en todas sus transacciones comerciales, y no se refiere a negocios afuera, entendéis el lenguaje, ¿verdad? Deben mostrar la exactitud que ganará el elogio. Bien hecho, buen y fiel servidor. Ahora debe entenderse claramente que no estamos ayudando a los que están decididos a hacer el mal cuando les mostramos respeto y guardamos nuestras palabras de reprimenda para aquellos con los que el desafecto está enemistado. Esta no es la obra de Cristo. Esto no es clase. Esto no es amor. Esto es una perversión tan profunda que el pueblo de Dios sigue engañado. Se ha cometido un grave error en este asunto. Un grave error en este asunto. ¿Acaso los siervos de Jehová, en cuyos corazones Él pone enemistad contra toda obra mala, han de ser tachados de no tener razón cuando llaman al mal, mal y al bien, bien? Pero estos son disidentes. Estos hablan en contra de los maestros y de la iglesia. Claro.
¿A quién defiende la iglesia? Al enemigo que se presenta desde el trono del lugar santo. Dios. Claro. Los que se sienten tan tranquilos respecto a las obras de los hombres que están echando a perder la fe del pueblo de Dios, se guían por un sentimiento engañoso, por un espíritu engañoso. ¿Tenemos a Cristo? ¿Tenemos este espíritu de discernimiento? Si es que sí, ¿cómo es que estamos como estamos? ¿Tenemos a Cristo? Debe haber un conflicto constante entre el bien y el mal. Aquellos que son iluminados por el poder del Espíritu Santo deben esforzarse con todas las fuerzas de su ser para arrebatar la presa de las influencias seductoras de los hombres que se niegan a obedecer la palabra de Dios mientras proclaman ser ministros, ya sea que estén en lugares altos o bajos. No importa su posición. ¿Entendéis el mandato de Cristo? Debe haber un conflicto constante entre el bien y el mal. Aquellos que son iluminados por el poder del Espíritu Santo, escogidos por Dios para ministrar la palabra, deben esforzarse con todas las fuerzas de su ser para arrebatar la presa de las influencias seductoras de los hombres que se niegan a obedecer la palabra de Dios, ya sea que estén en lugares altos o bajos. La propiedad de Cristo no debe pasar de su control al control de los hijos de las tinieblas. No he hablado yo. Lo dice la palabra, el verbo, Cristo mismo. ¿Entendéis la sutileza del engaño? ¿Tenemos a Cristo? Si este asunto se comprendiera correctamente y se vigilara de cerca, los siervos de Dios sentirían una carga continua de responsabilidad para contrarrestar los esfuerzos de los hombres que no saben de qué se trata, porque están encantados con los engañosos atractivos de Satanás. No se entera lo que están haciendo. Están completamente engañados y llevan al pueblo a la ruina. Cuando el pueblo de Dios está plenamente despierto al peligro de la hora, pregunto, ¿está el pueblo despierto hoy? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe de dónde viene lo que viene? ¿Tienen el espíritu de discernimiento? Cuando el pueblo de Dios esté plenamente despierto al peligro de la hora y trabaje plenamente del lado de Cristo, se verá un agudo contraste entre su curso y el de los que dicen el bien del Señor y el bien del mal. Y veremos una obra mucho más firme y decidida para contrarrestar los planes de las agencias satánicas. Los planes. ¿Tiene hoy planes? ¿Sabe la iglesia cuáles son? ¿Está despierto al peligro de la hora? ¿Entiende? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Yo sé que son tantas cosas y tan dura la realidad, porque creíamos que nosotros tenemos la verdad. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el espíritu de profecía. ¿Qué nos falta? Pero cuando vamos y tratamos de entender la verdad,
Y reflexión tras reflexión nos damos cuenta de la profundidad del engaño. Resulta tan increíble que a veces, y lo he dicho, a veces puedo entender el momento de perplejidad, de bloqueo. Pero es que llevamos tanto tiempo, y veo tan poquita reacción, poquísima. Y yo me he preguntado, es mi pregunta clave, ¿por qué solo un pequeño remanente? Me costó años de mi vida tratar de entender esta realidad. Y hoy me encuentro con esta realidad frente a frente y no me acabo de creer que esto puede así ser así de profundo y que tantísima gente esté tan engañada, encantada por las seducciones del enemigo. Podía entender si nadie os hablaría de esto. Pero llevamos ya 2 años hablando de esto. Y no se mueve nada. Tan poquita gente entiende esto que lo dije con anterioridad. A mí se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta. Me resulta increíble que esto sea tan así. Literalmente, me resulta tan increíble. Espero, confío, ruego que nuestro Dios nos envíe su Espíritu, que no deje de obrar en las almas de sus hijos y de sus hijas, y que tome partido. Lo he dicho muchas veces. Podemos conocer toda la verdad y ser perdidos, porque los auténticos hijos e hijas de Dios no aman sus vidas, aman tanto a Cristo que no se pueden callar, no pueden estar quietos, entienden los tiempos y los eventos, entienden el peligro que está delante del pueblo de Dios, entiende la apostasía, entiende el engaño, la seducción del enemigo, y no se puede callar. Con el precio de su vida, sea cual sea este precio, salen a proclamar la verdad. Si no, no puede ser parte de los 144,000. Es imposible. Todo esto lo digo basándome en lo escrito está. Así que, querido y querida, si de verdad quieres ser parte de los 144,000, no te calles, no te calles, no te hagas parte del engaño, no tomes partido con los malos. Sal, trata de salvar las almas por las cuales Cristo entregó su vida. Sin ti habita Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.